Oh Señor Jesucristo, te damos alabanza, te damos gloria, todo para tu honra y para tu gloria. Señor, gracias, como amo el hablar de la palabra bendita de mi Padre Dios. Es un hablar tan glorioso que nos llena de vida y de luz y de paz. Bendito Dios, porque en Él está todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Quiero hablar en este momento de la semilla del reino. Dice a Mateo 13, versículo 3. Esta era las enseñanzas que el Señor Jesús comenzó a enseñar a las personas cuando Él comenzó a predicar el reino de Dios. Entonces, sabemos que el Señor Jesús, Él comenzó el ministerio a los 30 años y Él se fue de esta tierra como ser humano, se fue a los 32 años. Entonces, él comenzó a enseñar a las personas de la semilla del reino. Sabemos que la semilla del reino es el hablar de Dios, las palabras de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cae en los corazones como semilla. Es una semilla que se siembra en las vidas de las personas. Entonces, él comparaba, por eso eran parábolas, porque él daba comparaciones de la vida de aquí en la tierra, como un sembrador cuando va a sembrar la agricultura. Entonces él pone una semilla para que siembre, para que nazca una planta. Entonces sabemos que el Señor daba estas enseñanzas así bien claras para que las personas entendieran lo que es el reino de Dios. Entonces dice en Mateo 13, versículo 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, dice, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias. Y también Mateo 13, 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la semilla, el hablar de Dios. Esa es la palabra, el hablar que le da vida al ser humano. Cuando nosotros hablamos el hablar de Dios, impartimos vida a las personas y luz. Entonces, dice en el versículo 38, el campo es el mundo. El campo es el mundo, las personas que están en el mundo. Y la buena semilla, dice, son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Señor Jesús, Señor, qué precioso, porque más claro no puede estar como el agua de claro, la palabra de Dios. Entonces dice que entonces el Señor Jesús comenzó a enseñar aquí en la tierra a los discípulos, a todos los que le seguían. Entonces, cuando Él murió y resucitó, esta semilla es la que entró en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón cuando nosotros lo recibimos a nuestro Señor como Señor y único Salvador. Entonces Él entra en nuestro corazón como el Espíritu de vida. Y entonces cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, esa palabra es espíritu y es vida. Entonces cuando nosotros hablamos las palabras a otras personas, son semillas del reino que sembramos en los corazones de las personas. Y esta semilla es la que da vida. Entonces dice, el campo es el mundo, las personas, así nos encontró Dios en este mundo. Y la buena semilla, dice, son los hijos del reino. Ahora nosotros como hijos de Dios, tenemos que siempre andar hablando del Señor Jesús. Para esto tenemos que estar todo el tiempo en un romanticismo con el Señor Jesús. Tenemos que estar en ese romance siempre para estar enamorados del Señor y para andar hablando de Él. ¿Por qué? Solo cuando se está enamorado de una persona puede uno no parar de hablar de Él. Entonces, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones tenemos que cultivarlo, tenemos que cuidar ese amor. Oh Señor Jesús, permanecer siempre en vida, permaneciendo siempre en la palabra, en la oración, porque allí es donde recibimos vida y vida en abundancia. No contaminarnos con la muerte, con el pecado, con el mal que nos da, que no riega la vida de Dios en nosotros, sino que le da muerte. Entonces, ¿cuál es eso? Andar chismeando, andar criticando,
andar compartiendo en cosas malas, o andar robando, andar mintiendo, andar en todas las cosas, eso es muerte. O andar en el teléfono allí chismeando con la gente o mirando novelas. Todas las cosas son muertes. Entonces, tiene que ser uno cuidadoso, porque sabe de que en esta tierra no estamos para ser eternos. Aquí en esta tierra estamos de paso, y Dios nos puso con un propósito aquí en la tierra, y hay que saber cuidar ese tiempo que tenemos aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios que un día vamos a ser llamados a cuentas, tanto de lo que hablamos, de lo que sembramos aquí en la tierra, allá vamos a dar cuentas con Él. Entonces tenemos que ser personas, o permanecer siempre con el oído para oír a Dios, y para estar observando a Dios en la palabra, lo que nos habla. Si queremos ser personas obedientes, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, como dice aquí en el versículo 38, dice, la buena semilla son los hijos del reino, dice. La cizaña, dice, son los hijos del malo. ¿Cuál es la cizaña? La cizaña es aquello que solo estorba, aquello que solamente hace nada más, como cuando siembran el trigo, siembran el arroz, y allí nace plantas que imita la planta, pero no tiene grano. Entonces es algo que solamente está impidiendo allí el crecimiento de la buena semilla. Entonces, Señor Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque usted es el único que da vida, Padre. Entonces dice la palabra del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gloria, te damos honra. Bendito sea tu nombre, Padre. Oh, Señor Jesús. Entonces en versículo 8 dice, del capítulo 13, pero parte cayó en buena tierra, dice, y dio fruto, dice, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Quiere decir que la palabra de Dios se multiplica. Es una palabra que se propaga. Es una palabra que cobra vida y se multiplica en toda la tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de toda la tierra. Sabemos que los hijos del reino estamos en toda la tierra, dando testimonio del poder y la grandeza de Dios, dando a conocer que Él es el único que cambia la vida de las personas, el único que transforma, el único que puede dar vida al ser humano. No importa en la situación que te encuentras, Dios te imparte vida, porque Él es vida y vida en abundancia. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo, oh Señor Jesús, te adoramos. Pero parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa vida está en nosotros, nosotros producimos los frutos de Dios. Nosotros somos personas que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Nosotros damos los frutos de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos personas que vivimos aquí en la tierra, pero proclamando la palabra de Dios y hablándoles del reino de Dios a las personas, y que vengan, porque Dios está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere ser salvo, y a toda aquella persona que tiene necesidad de Dios, porque Él es el único que tiene poder para dar vida eterna. Sabemos que el ser humano aquí en la tierra estamos de paso, y sabemos que a esta tierra vinimos con el propósito de Dios, y tenemos que encontrar ese propósito que solamente está en Dios. Entonces, Dios nos da sabiduría y luz y entendimiento cuando Él lo dejamos entrar a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento que no somos eternos aquí en la tierra, nosotros aprovechamos el tiempo para vivirlo aquí en la tierra, pero conforme a la voluntad de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendito sea tu nombre, Padre. Oh, Señor Jesucristo, sabemos que hay obstáculos que quieren ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas, que son los afanes de este mundo, que son las avaricias. Todas esas cosas Dios las limpia en nuestro corazón
conforme permanecemos en la oración y en la palabra y le pedimos a Él de corazón, libérame, Señor, de afanarme en las cosas que, Señor, no son agradables a ti, Señor. Libérame, Señor Jesús, de toda avaricia terrenal, porque nada nos llevamos cuando nos vamos de esta tierra. Entonces, lo que tenemos que pedirle a Dios, porque no es que nosotros podemos escapar de esas cosas, sino que el único que nos salva de allí es Dios. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Él, Señor Jesús, libérame, sálvame, Señor, rescátame, Señor Jesucristo, y poner siempre la mirada en Él. Señor Jesucristo, pedirle a Él, Señor Jesús, yo quiero mantenerme, Señor, solamente enfocada en ti, Señor, porque tú eres el único que ha vencido en este mundo. Señor Jesús, y por tu victoria yo soy más que vencedora. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Bendiga, Señor, a todo ser humano, Señor, que está en toda la tierra, Padre eterno. Gracias por los hijos del reino, Señor, que somos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Bendiga, Señor, a todo ser humano que todavía no te ha conocido, Señor, que conozcan la verdad y la verdad los liberte, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos alabanza y te damos gloria. Señor Jesucristo, gracias. Señor Jesucristo,